efectos tributarios de las NIF, especialmente en entidades pequeñas, entidades pymes, como uno de los aspectos que de pronto uno nota que no se está teniendo muy en cuenta en la actualidad. Como lo decía la presentación, tuve la fortuna, gracias a Dios, de participar en los primeros estudios que hubo en Colombia de este tema con la Contaduría General de la Nación, y allí en la Contaduría General de la Nación pues estaba aplicando la NIF EPM, ISA, Ecopetrol desde los años 2005, no porque era una ley como tal, sino porque estas entidades, algunas de ellas cotizan en la bolsa o les exigen estándares internacionales para participar, por ejemplo, en la Bolsa de Energía de Ecuador o en la Bolsa de Energía de Costa Rica. EPM tiene que presentar estados financieros bajo NIF en el año 2005. ISA, igualmente, Ecopetrol. Entonces, nosotros como reguladores, Contaduría General de la Nación, pues nos teníamos que reunir con ellos de manera permanente y ellos nos decían lo que debemos cambiar de la norma es esta y esto. Y entonces era como la visión práctica, porque pues las empresas son muy prácticas en esto y hay muchas cosas de la NIF que son muy teóricas y que las multinacionales tampoco es que se compliquen, sino que buscan hacerlo de una manera práctica, porque de lo contrario hay muchos aspectos que realmente no son aplicables sino para compañías que cotizan en la bolsa, como vamos a ver. De pronto lo que uno nota es que en Colombia, como está el estado actual, es que a muchas entidades pequeñas también les venden unas cosas demasiado fuertes que realmente tampoco es que le vayan a servir, porque pues simplemente no le aplican, o sea, no porque no las quiera hacer, sino que no lo aplican. Es como si usted se va a poner una camisa, un gordo se va a poner una camisa de una persona flaca, o al contrario, pues obviamente no le va a servir. Entonces no es porque no se quiera aplicar, hay cosas de la NIF que no le van a aplicar a la mayoría de las compañías pequeñas, y eso es una cosa que uno también tiene que ser consciente de ello. No es lo mismo uno estar hablando de Ecopetrol que estar hablando de la compañía de la esquina, por mucho que uno quisiera que no fuere así. Tuve la fortuna de, en el proyecto de ley 165 del año 2007, participar de alguna manera, y bueno, fui llamado a la Universidad Javeriana a la especialización de NIF como docente. Conocí allí a Home Center, además con un diplomado que hicimos precisamente con la OIC, a varias empresas, y fui el responsable de la implementación de la NIF en Home Center en el año 2008, no porque hubiera una ley, sino porque les tocaba, porque ellos sí cotizan en la bolsa y su matriz en Chile cotiza en la bolsa. Entonces yo siempre le digo a la gente que cuando uno se para a dictar una conferencia de NIF no es porque uno sepa mucho de NIF, sino porque se ha equivocado mucho en eso y porque se ha tenido que trasnochar y le han devuelto informes en eso, porque de lo contrario uno lo que ve es que hay más teoría que práctica. Y seguramente muchas de esas cosas tampoco le van a aplicar a usted. Yo creo que el tema también, en el tema también hay mucho terrorismo contable, como digo yo, y yo he sido un defensor de la NIF en este país desde hace muchos años. Usted lo puede ver ahí por internet, pero así como he sido un defensor de la NIF, pienso que las NIF sí definitivamente hay que aplicarlas, pero en las entidades para las que se hicieron, que es para las entidades que cotizan en la bolsa. Hay unas entidades muy pequeñas que realmente no les sirven. Aquí hay gente que se está aprovechando también de las entidades pequeñas y van y le dicen a una copropiedad que le van a implementar las NIF, cuando en realidad, como bien lo decía la doctora Sonia, son NIF, que son contabilidad simplificada, que están, si bien es cierto, están basadas en la NIF, finalmente una copropiedad prácticamente no tiene ningún cambio. De pronto tendrá unas cuentas de orden y lo puede revelar en unas notas, eso pues no es que sea una cosa del otro mundo, pero van y le cobran un mundo de dinero, le dicen que es que tiene que aplicar las NIF, le ponen un nombre bien rimbombante y entonces las hacen pagar por una cosa que además no necesitan. Entonces uno también tiene que ser consciente de esas cosas. Yo soy un defensor de la NIF, pero también pienso que hay casos donde no la vamos a poder aplicar por mucho que queramos. Entonces vamos a hablar un poco de los efectos tributarios. Pasemos ahí, por favor. Pasemos ahí la diapositiva. Entonces, mire, la NIF, las NIF aplican a las entidades que cotizan en la bolsa, las NIF completas, o a las pymes. ¿Pero qué es una pyme? Según la misma NIF pymes, una pyme es una entidad que tiene un amplio número de usuarios externos que no están en condiciones de exigir. Así lo dice claramente la NIF pymes. Como bien lo decía Carlos en la conferencia que él dictó, las NIF se hicieron para usuarios externos. Entonces vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Si usted lee esos párrafos que están ahí en la pyme va a entender esto. Por ejemplo, si Ecopetrol tiene una máquina que dura 25 años, no puede depreciarla en 10 años. ¿Y por qué no? Hombre, porque esto va a afectar a los inversionistas minoritarios. Nada más
Póngase usted a pensar si usted fuera accionista de Ecopetrol, si usted tiene una acción de Ecopetrol y Ecopetrol tiene una máquina que dura 20, 25 años, usted no va a querer que se la deprecien en 10, porque obviamente va a llevar demasiados gastos al estado de resultados y entonces le va a bajar a usted sus utilidades. Entonces lo que le dice la norma internacional es, oye hermano, a usted le toca presentar dos tipos de estados financieros. Uno se llaman los estados financieros de propósito especial, es decir, que va a tener que seguir depreciando a 10 años la máquina para fines fiscales, y esos estados financieros de propósito especial son para los que sí pueden exigir, es decir, para la DIAN, por ejemplo. En cambio, para el inversionista minoritario, porque claro, usted dice, yo soy dueño de Ecopetrol, y dice, yo me siento dueño de Ecopetrol porque tengo una acción, pero usted tiene el 0,0001%, entonces las NIS hicieron para defenderlo a usted, a ese inversionista minoritario, ¿sí? Porque obviamente Ecopetrol va a tener que, como le digo, depreciar esa máquina de dos maneras diferentes, y ahí es donde se genera el multilibro y una contabilidad tributaria, pero además una contabilidad financiera. Pero es que eso pasa en Ecopetrol. ¿Estamos? Eso no pasa en la mayoría de entidades. Es más, en Colombia la norma dijo que esto se le aplicaba al que tuviera más de 10 empleados o el que tuviera más de 500 salarios mínimos en activos, y habrá que aplicarlas, pero en realidad vamos a ver que hay unas estrategias para uno no complicarse la vida, porque en la práctica a usted tampoco le va a aplicar eso, porque una empresa como EPM, por ejemplo, en el año 2007, cumplía la definición de PYME a nivel internacional. ¿Qué es una PYME? Como bien lo decía la doctora Sonia, es una compañía que no cotiza en la bolsa, pero que sí tiene un amplio número de inversión de usuarios que no pueden exigir información en la medida de sus propias necesidades. Resulta que las NIS hicieron para los que no pueden exigir, dice así el párrafo 7. En nuestras compañías todo el mundo puede exigir, la DIAN exige y todo el mundo exige la contabilidad de una determinada manera. Entonces, fiscalmente, bueno, debe continuar la depreciación de 10 años, pasemos por favor. En la diapositiva siguiente dice, cuidado, antes de hacer ajustes a la contabilidad bajo NIF, usted debe considerar los efectos tributarios. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del decreto 2548 dice que la DIAN puede revisarle a usted todos los ajustes que haga de NIF. Entonces, la gente a veces se engaña porque la gente dice, no, pero es que el artículo 5 de la ley 1314 dijo que lo tributario iba por un lado y lo contable iba por otro. Y también lo dijo el artículo 165 de la ley 1607. Yo le digo, sí, eso lo dijo la ley. Pero luego el decreto 2548 dijo, no señor, yo le puedo tomar todo lo de NIF y se lo puedo hacer valer medio de prueba fiscal. Entonces allí hay unos riesgos. ¿Por qué? Vamos a mirar, por ejemplo, la columna errores. O sea, hay gente que se puso a presentar el ESPA, a los que les tocó pues presentarlo porque la misma superintendencia dijo, oiga, como esto no le aplica en realidad a todo el mundo, vamos a pedírselo nomás a unas entidades grandes. Los demás ni le vamos a pedir eso porque pues nosotros vamos a encartar con toda esa información acá, vamos a seleccionar una base de datos de algunos que les vamos a pedir. Y a esos que le pidieron información, algunos se pusieron a diligenciar la columna de errores. Hay un formato, de pronto los que no han aplicado pues en la práctica, pero les voy a contar, hay un formato que dice saldo local para 2649, ajuste, reclasificación y saldo NIF. Resulta que el informe ROX, Report on Standards and Costs, es como rosca, pero sin la A, usted lo puede buscar, allí dice que realmente tampoco es que el 2649 sea tan diferente a las NIF. Obviamente que hay que actualizar cosas, pero usted, por ejemplo, la definición de activo, las definiciones de los estados financieros, todos están en el 2649. Lo que pasa es que obviamente, no, y además el informe ROX dice que el 2649 fue tomado de las NIF. Lo que pasa es que hay cosas que han cambiado y que aplican a compañías multinacionales que cotizan en la bolsa, y hay cosas que a nosotros no nos van a aplicar. Pero las diferencias no es que sean tan grandes, más bien lo que ha pasado en Colombia por muchos años es que nosotros muchas cosas del 2649 no las aplicamos, sino que aplicamos en la norma tributaria, y efectivamente eso debería cambiarse, pero también eso conlleva unos riesgos. Por ejemplo, muchas entidades diligenciaron la columna errores. ¿Qué pasa? Que la DIAN puede, por el artículo 7 del decreto 2548, puede fácilmente cruzar la información que usted reportó a las supersociedades o los que no reportaron. A usted le puede hacer una visita a la DIAN, y si usted dice, no, es que yo tenía un error del año pasado, entonces usted le va a decir la DIAN, oiga, pero y entonces usted como me declaró renta, si usted tiene un error, pues tome su sanción. Es así de simple. O sea, uno no puede ser tan ingenuo en una empresa cerrada que no cotiza en la bolsa, ir a presentar errores, ¿no? Pues si usted tiene un error tiene que corregirlo, pero pues corríjalo y lo corrige dentro de la misma contabilidad, pero no se pone a presentar eso para NIF, sino que uno tiene que, obviamente, todo contador tiene que mantener su contabilidad depurada.
Algunos dicen que la NIF es muy buena porque me ayuda a depurar las cuentas. Es que usted como contador tiene que mantener las cuentas depuradas en todo momento, eso no es porque haya o no haya NIF. Entonces, entre menos diferencias se presenten entre la contabilidad financiera y la tributaria, mucho mejor en una empresa cerrada, es decir, que no cotiza en bolsa ni cumple con la definición de pyme que está en el estándar internacional. Es que yo le voy a decir, el 94% me decía alguien ahorita, yo le digo, puede ser el 99% de nuestras compañías no cumple la definición ni siquiera de pyme del estándar internacional. ¿Por qué? Porque no tiene un amplio número de inversionistas. Es decir, si yo soy Ecopetrol y yo precio una máquina en 10 años, eso es fraude contable. Pero si usted es una empresa cerrada, familiar y deprecia un vehículo en 5 años, ¿a quién estás estafando? A nadie. Y si lo deprecia 5 años, pues no pasa absolutamente nada. Tan es así que si usted va a Ecuador, yo soy profesor de la Universidad de La Salle en Ecuador, voy una vez al año, y también soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y en España, por ejemplo, no se adoptaron las NIF. La gente le dice, no, es que no, en Europa se adoptaron las NIF para las entidades que cotizan en la bolsa. En España hay un plan general de contabilidad que se hizo de acuerdo en NIF, como decir aquí, a crear un 2649 y modernizarlo, ¿sí? Pero no se le dijo a cada uno, vaya, monte la NIF como cada uno le parezca, porque eso es lo que está pasando aquí en Colombia, que cada uno tiene un entendimiento diferente, unos dicen unas cosas, otros dicen otras, hay gente que cree que porque hizo un diplomado ya es experto en NIF, y yo llevo más de 10 años trabajando con esto y yo no me considero experto en NIF. No, a mí cuando yo todas charlas con actuales dicen, experto en NIF, a mí no me diga experto, porque aquí en Colombia experto es cualquiera. Y yo experto no soy. Eso es como cuando usted es experto en impuestos. A usted le sale la reforma tributaria el otro día y usted ya no es experto en nada, le toca volver a empezar a estudiar. Entonces, yo experto en mí no me creo. Y no lo soy. Entonces, pero con la experiencia que uno tiene sí puede decirle, oiga, en México, por ejemplo, como bien lo decía también la doctora Sonia, allá tampoco se adoptaron las NIF. Hay un consejo donde digo, bueno, vamos a mirar a ver qué aplicamos y qué no aplicamos, porque es que igual no le va a aplicar en la práctica. Yo no me gano nada con decir que yo voy a adoptar la NIF si igual no me van a aplicar. Entonces, yo tengo que tener cuidado, pasemos ahí la diapositiva, por favor, pasémosla. Por ejemplo, activos no reconocidos. Les voy a poner un ejemplo bien fácil. Bueno, no les acabé de contar. Yo ahorita soy asesor, o pues yo después me retiré allí de la Contaduría General de la Nación, seguí trabajando con Home Center. Actualmente tenemos una gran compañía que se llama Global Contable. Con Global Contable asesoramos a Mitsubishi Colombia, a Hyundai, a Paprimo, a Seguros del Estado, a Seguros La Equidad, a ¿cuál otra compañía yo asesoro? A Mapollo, que es la primera avícola del país, a Apoyo del Bucanero, o sea, una cantidad de compañías grandes, gigantes, pero que siguen siendo familiares. O sea, son empresas donde son de un solo dueño, de una familia, y ellos mismos me dicen aquí, ¿yo para qué me voy a poner a hacer eso? Y además, ¿qué beneficio me trae en la práctica? Entonces, por ejemplo, en una de esas empresas que le acabo de mencionar, más otras 80 que asesoramos medianas, porque a las pequeñas le decimos hágalo usted mismo, yo le regalo el modelo de políticas, si quiere, yo le regalo, pero hágalo usted mismo, que los ajustes que usted tiene son mínimos, porque si usted es organizado, usted mantiene las cajas menores reembolsadas, o usted mantiene los bancos conciliados, usted no tiene diferidos, pues usted ya está en IVA hace rato, usted no tiene pues mayores ajustes, porque usted es una empresa pequeña, por Dios. Entonces, en una compañía de estas me dijeron, mire, yo recibí una máquina en dación de pago y la uso, pero no la tengo reconocida en el balance porque en su momento no quise declarar la renta líquida por recuperación de deducciones. ¿Cómo así? La historia es la siguiente, un cliente le debía 300 millones de pesos y nunca le pagó, entonces la empresa se lo bajó en renta al 33% anual. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ya se dedujo la cuenta por cobrar. Habiéndosela deducido, aparece el cliente y le paga con una máquina, ¿ok? ¿Qué pasa tributariamente? Que usted debe haber presentado esa máquina y haber declarado una renta líquida por recuperación. Entonces ahora viene un experto en NIF y le dice, no, vea, como usted esa máquina la viene usando, métala a la ESFA y dígale a la superintendencia que usted tiene esa máquina. O el que haga eso tiene que ser ingenuo. Porque si usted hace eso, por el artículo 7º del decreto 2548, claro que la NIF le dice que revele la realidad económica y financiera, pero por supuesto, pero hay realidades económicas y financieras que es mejor no mostrarlas, especialmente en entidades pequeñas. Porque ¿qué pasa si usted monta esa máquina y le llega a la DIAN y le hace una visita? Pues entonces le va a cobrar, ojo, ley 1739, le va a cobrar, eso se llama una sanción por omisión de activos, porque usted no la declaró en el periodo inmediatamente, ¿qué?
anterior, eso implica un 10% de impuesto, es decir, usted tiene que pagar el 30% por haber metido una máquina que usa, pero que no la tiene reconocida en el balance. Póngale cuidado, además, vas a tener una posible sanción por inexactitud en tus declaraciones de renta de periodos anteriores y muy probablemente te van a desconocer costos y deducciones. Entonces uno no puede ser tan ingenuo para ir a meter una máquina que la recibió en dación de pago. Que la vengo usando. Otro ejemplo, en San Andresito, me llama una entidad de San Andresito, una pyme, y me dice, mire, yo tengo un pasivo ficticio por 500 millones de pesos. Y yo le digo, ¿pero por qué tienes un pasivo ficticio por 500 millones de pesos? Me dice, no, lo que pasa es que nosotros vendemos unos lotes de ropa en efectivo y para no llevarla al ingreso y no pagar renta, nosotros llevamos eso a un ingreso recibido por anticipado en el pasivo, es decir, efectivo al débito contra un pasivo. Yo les digo, ¿y ustedes cómo hacen para legalizar si se supone que alguien me puede ver si yo entregué o no entregué la mercancía y todo, ¿no? Pues porque ellos dicen es que no entregaron la mercancía y que todavía deben la plata, ¿no? Entonces yo me decía, no, es que eso lo entregamos de las bodegas que tenemos de contrabando, porque es que el contrabando es legal. Y yo, ¿cómo así que el contrabando es legal? Es que el contrabando, desafortunadamente, el que echan a la cárcel es al que no le paga al que le tenga que pagar, porque me decía es que la mayoría del contrabando entra por el Dorado y por los puertos y con la autorización de quien tenga que autorizar. Entonces yo le decía, oiga, o sea que ustedes tienen contrabando, entonces entregan de la mercancía en contrabando, que tienen contrabando, o sea que no está legal, y las bodegas están llenas. Entonces yo puedo decir que lo que recibí del dinero era un ingreso recibido por anticipado. Entonces yo le dije, pues me parece muy grave eso, y no es que yo esté propiciando aquí que usted va a dar impuestos. Lo que le estoy diciendo es que si usted tiene un pasivo ficticio de 500 millones de pesos, que lo tiene allí porque era para no pagar renta, ¿qué sucede si yo en el ESFA bajo ese pasivo de 500 millones de pesos, como se lo dice la NIF? Pues vas a tener un lío bien grande, porque entonces si yo desaparezco ese pasivo, según el artículo 195 y 196 del Estatuto Tributario, eso te genera una renta líquida por recuperación también de deducciones, porque recuerde que lo que bien dijo la DIAN, las bases fiscales permanecen inalterables. ¿Qué significa que las bases fiscales permanecen inalterables? Que por mucho que usted aplique NIF, la DIAN, bueno, otros tal vez son ingenuos, hay gente que es ingenua y dice, no, es que la DIAN después del 2018 se va a ir a NIF. Sueñe que eso va a pasar. No, lo que dijo la DIAN era que se iba a demorar 4 años para mirar qué tomaba de la NIF, y obviamente va a tomar lo que le implique a usted pagar más impuestos, no le va a tomar lo que le va a implicar a usted pagar menos impuestos. Hay compañías que dicen, no, yo voy a aprovechar para valorar mis bienes harto, porque bajo ni tengo que volver a empezar a depreciarlo, y la DIAN me va a dejar de depreciar otra vez este edificio. Olvídate, la DIAN ya te dejó de depreciar este edificio, de manera que si está totalmente depreciado, para la DIAN seguirá totalmente depreciado, y si lo valoras, vas a tener que, se te vuelve costo atribuido, vas a tener que volver a empezar a depreciar, pero eso te va a bajar las utilidades comerciales más no las fiscales, porque es que las fiscales permanecen, no es que la DIAN le vaya a permitir que usted vuelva a valorar y vuelva a depreciar. Entonces yo digo a la gente, mire, tenga cuidado, porque si yo tengo pasivos inexistentes, es mejor ser consistente en el error, es mejor que quede callado, porque usted es una empresa cerrada y lo va bajando gradualmente. Lo que pasa es que eso yo no lo puedo decir a usted cuando es una compañía que cotiza en la bolsa, porque estás engañando a usuarios generales, es decir, a los que no pueden exigir, y eso es lo que dice el estándar. Pero hay muchas compañías que son cerradas y que finalmente lo de la NIF hay que aplicarlo, porque yo no estoy diciendo que no lo aplique, yo le estoy diciendo aplíquelo, pero hay que saberlo aplicar, y sobre todo hay cosas que es mejor que no las muestre, y hay cosas que hay que documentar, documentenlas. Pero hay cosas que a mí me preocupa que a la gente no le hablen de los efectos tributarios de la NIF. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una cuenta a cobrar incobrable. ¿Qué debo hacerla? Me dice, es que yo tengo una cuenta por cobrar de 10 millones que es incobrable. Yo digo, entonces, ¿qué hizo? Bueno, vea, yo a NIF le di de baja contra el patrimonio. Y bueno, ¿y usted es contribuyente del impuesto al patrimonio? Me dijo, sí. Yo, porque el patrimonio tributario no se puede, no se puede bajar. Entonces, usted no puede... además le va a quedar con un lío, porque entonces va a quedar con 2 patrimonios, uno fiscal y uno NIF. Entonces yo digo, pues qué tontería, si es una cuenta a cobrar incobrable, pues le das de baja y la llevas a un gasto no deducible, y si le das de baja de tu contabilidad tributaria, pues ya no tienes el lío, y entonces ya no tienes que ir a hacer, por eso precisamente se hacía un diagnóstico previo, porque cuando se hace un diagnóstico y usted encuentra que usted tiene diferidos, pues entonces usted lo empieza a bajar gradualmente. Si usted ve que tiene muchas cosas como raras, porque cada cual conoce sus pecados, ¿cierto? Y dice, ay, es que yo en el balance tengo unas cuentas que son incobrables, pues bájelas, pero entonces se las baja como un gasto no deducible y no tiene el lío, ya estás en NIF hace rato.
Pero yo no me puedo poner a decirle, porque mucha gente le están diciendo eso, las cuentas incobrables, dele de baja contra el patrimonio, ¿cómo le ocurre? Le da de baja es contra un gasto no deducible y eso lo tenía que haber hecho a diciembre 31 del año pasado. Ahora, si no lo hizo, pues entonces dele de baja este año y lo lleva contra un gasto no deducible y ahí no tengo una diferencia. Es decir, entre menos diferencias tenga usted entre la contabilidad tributaria y la ENIF, muchísimo mejor. Pero usted no puede poner a generar unas diferencias porque además en la práctica, que la teoría es muy bonita, en la práctica llevar 2 libros, como le dicen a la gente, lleve un libro tributario y no NIF, eso hágalo pues. Entonces no, yo le vendo un software que le replica, eso no es así de fácil. Porque es que el tema de control interno, la auditoría, pues no lleva uno una contabilidad, va a llevar 2. Obviamente que no. Uno lo que tiene que hacer es hacer unos ajustes que le apliquen para ambos lados y pues lo que no aplique pues le tocará, como los que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, alguien me dijo, mire, yo tengo una cuenta por cobrar de 250 millones de pesos a un socio, era socio, yo le pagué por un negocio que iba a traer y él no lo trajo y el tipo se fue y nunca me pagó esa platica. Y entonces yo quedé con una cuenta por cobrar de 250 millones. Entonces, ¿qué voy a hacer en el ESFA? Dale de baja contra el patrimonio. Y yo, ¿pero puedes hacer eso igual tributariamente? Le preguntamos a la DIAN y la DIAN dijo no. No, por 2 razones. Primero, porque usted es contribuyente del impuesto al patrimonio, usted no me puede bajar los activos por 250 millones de pesos, así como así, en la contabilidad tributaria. Ah, que es que la ENIF es otra. Ok. Entonces vas a llevar de aquí en adelante 2 contabilidades, o pues una cuenta por cobrar con 2 saldos. Eso es muy fácil decirlo, vaya, hágalo pues. Entonces usted va a llevar una contabilidad donde aquí tienes un saldo de cuentas por cobrar y aquí tiene otra, como que eso tiene seguimiento posterior. El tema no es presentar el ESFA, sino qué tengo que hacer después. Entonces le decía yo, bueno, si usted tiene 250 millones de pesos y son incobrables, y le pregunta a la DIAN y la DIAN le dice que no le puede dar de baja, que porque además como está como cuenta de cobrar a socio, usted tiene que pagar el interés presuntivo del artículo 35 del estatuto, entonces claro, a la DIAN no le conviene que usted le dé baja. Entonces la DIAN nos dijo, la única manera que usted le puede dar de baja a eso es lo siguiente. Darle de baja a esos 250 implica, primero, un gasto no deducible, ¿sí? Y como usted es contribuyente al patrimonio, implica que el otro, o sea, el que le debe a usted, que tiene el pasivo, lo reverse y reconozca un ingreso por recuperación de deducciones. Ahora, como las bases fiscales tienen que permanecer inmodificables, ahí va a ser la feria y el llorar el año entrante cuando la DIAN empiece a revisar a ver si la contabilidad que usted modificó afectó la parte fiscal de manera irregular, porque hay gente que está haciendo los ajustes así como así sin tener en cuenta que es que usted, por ejemplo, el patrimonio tributariamente no lo puede subir o bajar de un periodo a otro porque le puede generar, por ejemplo, una renta líquida por recuperación de deducciones. Es decir, mi patrimonio tributario y mi contabilidad tributaria tiene que quedarse quietecita. Si usted bajo NIF va a eliminar o va a subir o va a hacer lo que quiera, hágalo bajo NIF, o sea que lo hace en otro libro. Usted no lo puede hacer aquí en la contabilidad tributaria, que finalmente para una empresa pequeña es su base de prueba legal y nadie le va a pedir la otra. Por ejemplo, en Ecuador usted le pregunta a un contador, usted le dice a un contador del común, oiga, ¿usted aplica NIF? Y le dice, sí señor, yo aplico NIF. ¿Y a cuánto tiempo viene depreciando los vehículos? Y dice, pues a 5 años. ¿Y las máquinas? A 10. Dice, pero ¿cómo así? ¿Usted no aplica pues NIF? Y dice, no, es que yo ya entendí la NIF. La NIF dice que yo establezca mi propia política. ¿Estamos claros o no? Y para mí un vehículo tampoco es que dure más allá de 5 años, porque más allá de 5 años un vehículo ya tiene un valor residual. Entonces le pongo la misma fiscal. Y a mí no me pasa nada porque a mí el que me sanciona es el SRI, o sea, la Administración de Impuestos, y no la parte contable. Es decir, lo que le quiero decir con eso es lo siguiente. Si usted se equivoca en NIF, no le pasa nada. Si usted se equivoca en la parte fiscal, ahí sí preocúpese. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, si a mí me llega la DIAN y me revisa por el artículo 7 y me dice, oiga, ¿qué vida útil le puso usted a los computadores? Ay, porque es que hay gente también que se pone... Yo digo, definitivamente hay mucho contador que no tiene nada que hacer. Mire, un contador me dijo a mí, vean, en mi empresa la política contable es depreciar los computadores a 5 años y para la DIAN a 3, y tenemos como 100 computadores. Y yo, gravísimo, tiene 100 impuestos diferidos. ¿Qué hace una multinacional? Dice, no, yo lo voy a depreciar a los mismos 3 años que dice la DIAN, porque si bien es cierto un computador a los 4 años está totalmente depreciado y lo sigues usando, eso sí, inmaterial, se van por materialidad y relación costo-beneficio, no, le pongo la misma. Pero en empresas pequeñas ponen a ponerle 2 vidas útiles a un computador. Entonces, si usted sale a las 9 de la noche a trabajar, ahora va a salir a la 1 de la mañana, porque va a tener que llevar 100 depreciaciones diferentes. ¿No? Claro? Porque además, si esos computadores, algunos de ellos no estaban totalmente depreciados, esa depreciación que traía tiene que continuar porque las bases fiscales permanecen inalterables. ¿Estamos claros o no? Y usted lo va a volver a valorar y lo va a volver a depreciar, ¿y como para qué? Además, eso ninguna multinacional, eso. Si usted va, por ejemplo,
nosotros hicimos el trabajo en Center, que nos reuníamos con Carrefour, con el Éxito, ellos decían, no, los bienes muebles, eso lo dejamos por los valores fiscales, no va a poner por materialidad, por relación costo-beneficio. Pero la gente, una empresa pequeñita, por ejemplo, estos días me llamaron de una propiedad horizontal y me dijeron, no, nosotros ya aplicamos NIF. Y yo, pero ¿cuál es NIF una propiedad horizontal? Era NIF con una sola I, que algunos la llaman con una sola I, pero llama una contabilidad simplificada que el mismo Consejo Técnico ha dicho que es más simple que el 2649. ¿Y qué hicieron? No, usted está viendo las sillas rimas allá, las valoramos. Una silla rimas, como 10 sillas rimas. Si yo hago eso, no lo... y le cobraron, fuera de eso, le cobraron por eso. Estamos graves. Entonces, continuando aquí, entonces con los 250 millones de pesos, ¿qué hay que hacer? Porque bueno, una cuenta por cobrar chiquita de 10 millones, incobrable, o 1 millón, pues uno dice, le doy de baja de una vez y la llevo al gasto no deducible y entonces me solté el problema, no tengo que traerle valor presente, no tengo que nada. Que entre otras cosas, pregúntele a un ecuatoriano, un peruano, un chileno de una empresa pequeña, mediana, digamos que no cotice, si trae las cuentas cobradas valor presente. No la traen porque es que allá pasó el boom. Entonces, ¿qué pasa si la cuenta no es de 1 millón sino 250 millones? Entonces uno tiene que buscar estrategias. Por ejemplo, a una empresa yo le dije, no, pues como usted le pagó eso a un socio, usted puede decir que esos 250 millones era un know-how o era una prima comercial por un conocimiento que usted le pagó. ¿Quién le va a decir que no? Y lo que usted tiene que hacer es cobrar la cuenta por cobrar y trasladarlo a un activo intangible. Porque dice la NIF Pymes que los intangibles son activos pagados, o sea, yo no puedo crear mi propia marca y valorarla y meterla en el balance, pero si yo pagué por ella, o un know-how, un goodwill, una prima, y ello coincide con el artículo 279 del Estatuto Tributario, que dice que todo lo que usted haya pagado lo puede amortizar. Entonces digo, pues pasen los 250 millones a un intangible y empiece a amortizarlo gradualmente, tanto desde el punto de vista que NIF, como desde el punto de vista que local, y entonces no tiene ninguna diferencia y no tiene ningún lío, porque si te pones a bajar 250 millones, y tributariamente no te lo dejan bajar porque eres contribuyente del impuesto al patrimonio, pues te metiste en una diferencia y en un enredo tremendo. Por ejemplo, con inventarios inexistentes. Una de las empresas me llama y me dice, mire Juan Fernando, nosotros somos una empresa relativamente grande aquí en Neiva, una empresa grande en Neiva. Teníamos 800 millones de pesos en inventarios en gasolina. Nuestro asesor de impuestos nos dijo que como la DIAN no sabía cuánta gasolina nos consumimos nosotros, entonces que dijéramos que nos habíamos consumido 700. Y se bajaron 700 de la renta. Entonces en la contabilidad quedaron con 100 millones en inventario, cuando en realidad en la bodega tienen ¿cuánto? 800 millones. Entonces, cuando se fueron al ESFA, un experto en NIF, y el que le digo a usted que es experto en NIF le está diciendo mentiras, porque aquí todos estamos aprendiendo NIF. Un experto en NIF le dijo, ¿sabe qué? Meta en el ESFA que tiene 800. Yo digo, ¿cómo se le ocurre? Si usted le vuelve a decir que tiene 800, usted le manda eso a la super. Y la DIAN puede en cualquier momento hacerle un cruce de información entre lo que usted tiene en su contabilidad tributaria y lo que usted le reportó a la superintendencia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O si usted no estuvo dentro de la lotería de los que reportó, igual la DIAN le puede hacer a usted digamos, en una inspección tributaria o en alguna fiscalización. La DIAN, por el artículo 7º, repito, del decreto 2548, le puede pedir todo el proceso de NIF. Entonces usted va a decir, claro, yo apliqué NIF, mira, yo tengo el cronograma de aplicación, tengo el acta de creación del comité NIF, en qué grupo me clasifiqué lo tengo en un acta, mejor dicho, toda la parte, digamos, formal. Pero cuando le digan, y los ajustes, yo no tenía ajustes porque mi contabilidad, mejor dicho, es perfecta, yo no tengo diferidos, no tengo nada, pues no va a pasar nada. Pero si la DIAN le pregunta a usted, venga, ¿y usted cuánto tiempo va a depreciar los vehículos? Y usted le dice, a 3 años. La DIAN no le va a decir, sí, entonces depreciarlos a 3, porque yo los dejo deducir. La DIAN le va a decir, bueno, depreciarlos a 3 para su contabilidad, digamos, financiera, ¿no? Pero para mí me los tiene que seguir depreciando ¿en cuánto? En 5. Eso es así de fácil, así, en 5. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a la DIAN, no, para mí la vida útil son los mismos 5, porque que eso, un vehículo después de 5 años ya tiene un valor residual mínimo. Por ejemplo, las máquinas, como me decían a mí en Paprimo, el mismo director financiero me decía, ¿y quién dijo que una máquina dura más allá de 10 años? Hoy en día, con el cambio tecnológico, yo quiero poner como mi propia política de 10 años. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Es mala gana de depreciarla de 10 años. Mientras yo le cumpla a la DIAN, yo no voy a tener ningún lío. Y si pongo la misma de 10 años, pues no tengo diferencia. Y lo justificaron una política. Dijeron, sí, porque yo quiero, mis planes son reemplazar la maquinaria de 10 años, y si después no tengo con qué reemplazarla, pues no tuvo. Pero se ponen a generar una cantidad de diferencia en una empresa cerrada, donde en la práctica, en 1, 2, 3 años, le van a seguir pidiendo la depreciación de los vehículos
vehículos a 5 años de 10 las máquinas porque la DIAN se lo va a seguir pidiendo así. Es más, el decreto 2649 en ninguna parte dice que un vehículo de precio en 5 años, en ninguna parte, en ninguna parte. El decreto 2649 en ninguna parte dice que una máquina se deprecia en 10 años. Pero la gente lo siguió depreciando, es decir, lo que pasa es que este boom ya existió en el 93. Cuando salió el decreto 2649, a la gente le dijeron, no, usted ya no puede depreciar un vehículo de 5 años. Y algunas empresas lo hicieron, pero es que en ese tiempo no había Facebook y bueno, y todo el escándalo, ¿no? Pero la gente lo hizo alguno y luego dijeron, no, yo lo sigo haciendo a 5 y 10 años la máquina, ¿y qué les ha pasado? No le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que mientras usted cumpla con la norma tributaria en una empresa cerrada, eso es finalmente lo que se terminará imponiendo. Y con eso yo no estoy diciendo que no se va a aplicar ni. Aplíquela, pero usted tiene que tener cuidado con las estrategias, porque otro caso de inventarios que me decían fue el siguiente. Entonces, ¿qué le dije yo a esta empresa de los 800 millones? Ah, es que usted en el inventario tiene 800 y en la contabilidad tiene 100. Pero eso fue lo que usted reportó a la DIAN y usted es una empresa cerrada, y es decir, cerrada quiere decir que una empresa familiar. Usted no tiene inversionistas minoritarios. Obviamente, si estuviéramos en Ecopetrol, yo no le puedo decir eso porque Ecopetrol no puede tener ese tipo de cosas porque estaría dejando de mostrar una realidad a sus inversionistas ¿qué? Minoritarios y a los usuarios que están excluidos, externos, dice el párrafo P7. Es que mire que el párrafo P7 de la NIPYME dice que eso no le aplica a entidades sin ánimo de lucro, ni a entidades cerradas. Aquí dijeron, no, todo el que tenga más de 10 trabajadores. Y la gente no sabe que una de las razones por las que eso se hizo así es porque precisamente el gobierno quiere que las entidades revelen pues, la realidad para poder, ¿qué? Pues obviamente aplicarles más impuestos. ¿Por qué se está aplicando la NIF a entidades sin ánimo de lucro? Porque como bien lo decía la doctora Sonia, la NIF no aplica en entidades sin ánimo de lucro, ahí lo dice el marco conceptual. En Colombia dijeron que sí, porque una de las cosas que quiere el Estado es poner en cintura, y a mí me parece bien a las entidades sin ánimo de lucro, que evaden tantos impuestos. Pero uno también tiene que tener estrategias, porque pues uno no se puede poner con cosas como la siguiente. Me llama un señor y me dice, hombre, Juan Fernando, yo tengo aquí un lío que es el siguiente. Una empresa, póngale cuidado a este ejemplo para que usted se entere. La empresa A compra un portátil y lo lleva al gasto. La empresa B compra el mismo portátil y decide llevarlo a la propiedad, planta y equipo. Porque la política de A era llevarlo al gasto. La política de B era llevarlo al activo. Pregunta, ¿a cuál de las dos entidades se puede sancionar? A ninguna, porque lo que le dice la NIF es que usted establezca su propia ¿qué? Política. Pero la DIAN, y lo digo porque estaba con gente de la DIAN que le dice, no, oiga, pero yo para la DIAN yo no le voy a permitir eso, qué pena. Para mí la norma son 50 VTs. Si vale más de 50 VTs es activo, si vale menos lo puede llevar al ¿qué? Al gasto. Entonces uno no puede ser tan ingenuo de ir a montar una política diferente a esa. Por ejemplo, me llama esta señora y me dice, Juan Fernando, mire, lo que pasa es que nuestra política, nuestra empresa es la siguiente. Lo que valga más de 10 millones es propiedad, planta y equipo, y lo que valga menos de 10 es gasto. ¿Válido o no? Yo le dije, válido para la NIF, eso es válido. Pero no va a ser tan ingenuo de montar una política así porque, bueno, pues que ya la montamos, nosotros somos grupo 1 y a nosotros nos asesoraron así. Entonces yo monté, lo que valga más de 10 millones es propiedad, planta y equipo, y lo que valga menos de 10 es gasto. Y resulta que acabo de comprar una impresora que vale 7 millones. Y como vale más de 50 VTs, porque 50 VTs te da como 1.200.000 tal vez, entonces tengo un lío porque esa misma impresora me toca contabilizarla como propiedad, planta y equipo. ¿Para quién? Para la DIAN, porque la DIAN no me deja llevarla al ¿qué? Al gasto. Y como gasto en la contabilidad NIF, y entonces vaya, pues maneje usted pues dos contabilidades de ahí en adelante, depreciándola por un lado sí, por el otro no. Una multinacional dice, no, para mí el tope para propiedad, planta y equipo son 50 VTs. ¿Por qué? Porque sí, porque esa es la misma tributaria. Entonces, ¿qué diferencia tengo? Ninguna. Está claro lo que estoy diciendo, pero si usted se pone a montar a hacer llevar por el BUNI y montar una cantidad de cosas que usted ni le aplican, entonces usted se mete en un lío fiscal, porque va pues después la contabilidad medio de prueba a ver cómo va a manejar los tales dos libros y los impuestos diferidos que genera eso, te mete en un lío. Otro ejemplo, me llama un amigo y me dice, vean, man, es que mire, una empresa está presentando un vehículo 8 años, la otra 7, la otra 6 y la otra 5. ¿A cuál de las 3 puedo sancionar? A ninguna. De manera que si yo pongo la misma vida útil de 5 años, sobre todo cuando no lo puedo decir, por ejemplo, en Coltanques o en Vía o esas empresas que son de transporte como por ejemplo PCC o Servientrega, porque pues el activo principal de ellos y además son vigilados por la super, uno dice, no, claro, valórenlos, porque además están vigilados y todo, pero aquí hay entidades que no son vigiladas ni queda por nadie,
Oye, una empresa que tiene un restaurantico por ahí en Girardot, dice, es que tenemos 11 empleados y ustedes ya pertenecemos al grupo 2. Yo le dije, eche uno, queda con 10 y queda en el grupo 3. Y entonces le voy a explicar fácil. Y yo vea, hombre, ¿quién va a ir a preguntarte? O sea, y además estaba poniendo a valorar un mundo de vainas y a mostrar un mundo de cosas que igual no te va a servir para nada. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Mire, en estos días me llama un señor y me dice, hombre, yo tengo inventarios por 25.000 millones. Póngale que va a este caso y verá cómo la gente a veces es ingenua, porque la gente pone a comer cuento. Me dice, yo tengo un inventario, y lo digo yo, no porque le esté diciendo a usted que no lo aplique, porque yo, por el contrario, he sido un defensor de la NIF. Y pienso que la NIF hay que aplicarla. Pues hay que tener cuidado dónde, porque si hay una empresa que cotiza en la bolsa, como Home Center, pues hay que aplicarla. Y hay que ser lo más estricto posible. Pero una empresa pequeña, para que... Entonces me llama y me dice, mire, Juan Fernando, yo tengo 25.000 millones de pesos de inventarios, pero 5.000 son falsos. Y yo le digo, pero ¿cómo así? No, es que 20.000 sí son verdaderos, los otros 5.000 son falsos. Yo soy una empresa constructora. ¿Y por qué tiene 5.000 millones de pesos falsos en el inventario? No, porque es que nosotros tuvimos un negocio muy mal hecho, una cosa que se llama de margen fijo. Hicimos un negocio donde nosotros nos comprometimos a hacer una obra grande y pues a todo costo se llama eso. Es decir, que el otro me paga y si se sube el dólar y si sube, pues yo cargo con eso. Y como esa vaina me da 5.000 millones de pesos, yo no quise mostrar esa pérdida y la dejé en el inventario. ¿Y entonces qué hago? Yo le digo, bueno, no, dígame qué ha hecho ya. No, lo que hice ya fue que un experto en mí me dijo que yo bajara ese inventario así como así en la declaración de renta del año pasado. Le digo, no, señor, usted no puede bajar 5.000 millones de pesos en su declaración de renta. Entonces vaya y corrija la declaración de renta. Entonces fui, la corrigió y lo volvió a subir de 20.000 a qué? A 25, ¿no? Entonces me dijo, ¿ahora qué hago en NIF? Y le dije, no, pues quédase callado. Claro, hay que ser coherente en el error. Yo le dije, si usted tiene 2 libros, porque eso es muy fácil decirlo, vaya usted tenga un inventario de 25.000 aquí tributario, que no lo puede bajar así como así. ¿Estamos claros? Porque si lo bajas tendría que ser un gasto no deducible, pero además si eres contribuyente del impuesto al patrimonio, tampoco lo puedes bajar así como así 5.000 millones de pesos de patrimonio. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces yo le dije, quédese callado y lo que usted tiene que hacer es ser coherente en el error e ir bajando ese inventario de manera que gradual. Si ve, usted sabe mucho de contabilidad, ¿ve? Es eso, usted ya sabe el mundo de cosas de NIF. Entonces, es ir bajando gradualmente. Artículo 65, parágrafo del Estatuto Tributario. El 5% del inventario inicial para las compras se admite como provisión. Entonces, lo voy a grabar. Pero me va a bajar 5.000 millones de pesos así como así. Y no me genera 2 patrimonios. No me genera 2 patrimonios, pues usted está loco, pues. ¿Cómo va a originar usted 2 patrimonios, uno fiscal y otro NIF? Es que eso a usted no le aplica. Pero es que eso dice la NIF. Sí, pero es que la NIF no se hizo para usted. Pero la ley dice que sí. Bueno, entonces sí. Pero no genere tantas diferencias porque entonces se va a encartar con eso. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva es en las multinacionales, por ejemplo, el tema de los avalúos. ¿Cómo funciona? Mire, el tema de los avalúos, hay que tener en cuenta que las multinacionales no valoran bienes muebles por relación costo-beneficio y materialidad. Eso en ninguna multinacional se pone a valorar bienes muebles por vía en el ESPA. O sea, es que en Colombia hay un terrorismo contable con esta vaina de la NIC que a uno sinceramente le da tristeza. Usted no tiene que tener una propiedad horizontal y ir a valorar una silla RIMAX. Eso es absolutamente innecesario. Y si no lo hace o lo hace, le va a pasar lo mismo, es nada. Porque finalmente a la DIAN es la menos interesada en que usted vuelva a valorar y vuelva a empezar a ¿qué? A depreciar. La DIAN es la menos interesada. Y digamos, en el tema de bienes muebles, ¿qué pasa? Incluso usted en internet puede encontrar un modelo de política de qué hacen las multinacionales con los bienes muebles. Analizan 5 cosas. La primera se llama rendición pública de cuentas. Es decir, ¿qué es la rendición pública de cuentas? Lo que dice la NIPIME en el párrafo 1 a 3, donde dice, haga esto siempre y cuando, o no lo haga, siempre y cuando eso perjudique a sus inversionistas ¿qué? Minoritarios o a terceros que no están en capacidad de ¿qué? De exigir, especialmente inversionistas minoritarios, lo que uno aplica en la práctica. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que mi inversionista minoritario? Porque algunos le dicen, no, pero es que el computador como usted lo tiene totalmente depreciado y lo viene usando, métalo al balance porque eso es activo. ¿Dónde dice la NIF eso? La NIF sí le dice eso, pero dice, pero primero analice la materialidad, le dice la NIF. Y analice si eso perjudica o no perjudica la rendición pública de cuentas. ¿Estamos claros o no? Entonces, la cocedora que el año pasado llevé al gasto, ¿qué tengo que hacer? Y ahí está, y la estoy usando, ¿qué tengo que hacer? Nada, déjala ahí.
te da por el mismo costo, o lo venía depreciando, porque digamos una cosa era, yo compré 2 portátiles hace 2 años, uno me valió 1.000.000 y otro 1.100.000, el que valió 1.000.000 lo llevé al gasto, y el que valió 1.100.000 lo activé y lo vengo depreciando, y le falta un pedacito, entonces no vuelve y lo valora y vuelve y lo deprecia. Por Dios, ¿quién dijo que una multinacional hacía semejante a deprecio? Una multinacional no le pone en eso. Una multinacional lo único que valora son los inmuebles, eso porque le toca. Pero no va a poner a valorar bien inmuebles, entonces se basa primero en la rendición pública de cuentas, párrafos P7, P8, 1.1 y a 1.3 de la NIPIMES, donde dice primero analice la rendición pública de cuentas. Porque es que una pyme no es la que tiene más de 10 trabajadores, sino la que tiene un amplio número de usuarios que no pueden exigir información. Dice la NIPIMES. Que en Colombia igual usted tiene que aplicar, sí, pero tenga cuidado porque la política la establece usted. Y si usted se pone a establecer políticas que generan demasiadas diferencias con lo tributario, pues usted se metió en un lío solito. Entonces, segunda cosa que se evalúa, se llama la materialidad. La NIPIMES dice, usted evalúe la materialidad. ¿Dónde lo dice? Lo dice el marco conceptual, lo dice la NIPIMES en el párrafo, creo que es el 2.6, donde dice, tiene que analizar la materialidad, y una multinacional dice, no, ¿yo para qué me voy a poner a subir un computador viejo? Además, porque el computador dentro de un año ya está otra vez, ¿qué? Obsoleto. Entonces alguien me dijo, no, pero eso no es así, porque mire que yo en mi empresa llevo 7 años usando el mismo portátil. Y yo le dije, no, lo que pasa es que su jefe está caño, eso es otra cosa. Pero eso es inmaterial, absolutamente irrelevante. Entonces se basa usted en la materialidad, y la materialidad no hay unos topes establecidos porque la materialidad es relativa, ¿sí? Hay que mirar también cuestiones cualitativas, pero digamos hablando de lo cuantitativo, uno normalmente mira, si vale menos del 7%, usted no tiene que dar nada, del total de activos, por ejemplo. Si vale por ahí entre el 7 y el 20, de pronto uno dice, bueno, de pronto si la relación costo-beneficio me da, y si vale más del 20 que son los inmuebles, uno dice, sí, claro, ahí sí valoremos, pero es que eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo con esos bienes muebles en las multinacionales? Se evalúa la rendición pública de cuentas, la materialidad, la relación costo-beneficio, que dice la NIC que lo tienes que evaluar. Lo que pasa es que hay gente que como se quiere ganar unos pesos, va y le dice a una empresa, no, ¿sabe qué? Usted tiene que valorar todas estas sillas. Por ejemplo, la Universidad Minuto de Dios, y lo digo porque en contabilidad estoy asesorando la contabilidad Minuto de Dios. Mire, nosotros tenemos como 27.000 sillas en todo el país, y nos digo que tenemos que ir a valorar una por una. Y que hay que poner una etiqueta una por una, donde dice eso la NIC. Y que como hay unos pupitres que hay gente que es zurda, que escribe al lado izquierdo, eso hay que valorarlo aparte. Si la misma NIC 16 párrafo 9 dice que usted puede agrupar, usted puede decir, no, yo tengo más o menos 27.000 pupitres y lo multiplico por 100.000 pesos que vale hoy, si es que va a poner a valorar eso, porque ni siquiera estaría obligado. Porque un pupitre dura un año o más en los colegios, por ejemplo, no vale la pena poner a valorar eso. Pero la gente la pone a valorar eso porque hay gente interesada y dice, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar una platica por hacerles inventario y le cobro barato. Entonces, claro, hay muchos intereses detrás. Por ejemplo, las hermanitas de los pies descalzos, digo yo para no mencionar el nombre, unas hermanitas por allí me llaman y me dicen, oiga, Juan Fernando, es que aquí el revisor fiscal me está diciendo que como en Colombia la ley dijo que hay que aplicar esto de la entidad sin ánimo de lucro, pues tenemos que aplicarlas. Entonces nos están cobrando 80 millones por el SAT y nosotros nosotros recogemos unas donaciones y le ayudamos a los viejitos allí. Y pues 80 millones es lo que recibimos en el año, no le vamos a poder volver a dar comida a los viejitos porque pues, la NIME valen 80 millones. Y el SAT. Y me están cobrando otros 20 por hacerme el inventario de pupitres. Y yo, bueno, en ese colegio, ¿cuántos estudiantes tiene usted? Me dijo, 600. Yo le dije, ya le hice el inventario. ¿Tiene 600 pupitres? ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tiene sentado en el suelo? No, ninguno. Listo, tiene 600 pupitres. Ni 16, párrafo 9. Agrupe. Pero no, que tenía que ir a poner una etiqueta una y valorarle, ¿no? ¿Qué? Para sacarle el dinero. Entonces uno dice, ojo, porque hablamos mucho de ética, el código de ética y FAC, pero no lo aplicamos. Porque entonces lo que hacemos es aprovechar el boom. Y estos son boom que llegan, como cuando llegó los ajustes por inflación. Cuando llegaron los ajustes por inflación, traían gente de México, de Chile, de Perú, que es que a que no llegan a hacer ajustes por inflación, una cosa muy simple, que además usted va a tener que aprender a hacer. Usted o estudiante que está en el cuarto semestre va a tener que aprender a aplicar pero en lo que usted le aplica, porque tampoco es que usted va a aplicar unas cosas que nunca va a aplicar porque simplemente no le van a servir. Entonces, pero es que si no, entonces no puede exportar. ¿No? Usted exporta si cumple las leyes de exportación o importación. Es que las NIS se hicieron para los mercados de capitales y me gusta mucho, como lo decía la doctora Sonia, a quien también le he aprendido mucho de NIF, donde decía ella,
Usted puede tener una cantidad de usuarios, pero los principales son ¿quiénes? Los principales son los socios, los mercados de capitales y los prestamistas potenciales, pero prestamistas para unas compañías grandes que van a hacer un préstamo de 30.000 millones de dólares y entonces les ponen a revelar una cantidad de cosas. Pero en una empresa pequeña uno tiene que ser cuidadoso, porque mire por ejemplo qué pasa con la valoración de máquinas. Pásame una diapositiva adicional y ahorita me devuelvo a esta. ¿Qué pasa con la depreciación de máquinas? Mire lo que le pasaba, por ejemplo, a una compañía como McPollo, que es la primera avícola del país, una empresa grandísima. Vende 100, ellos, a ver, son más o menos, en McPollo, asesinan 7 millones de pollitos al mes. Digo, sacrifican, ¿no? Sacrifican 7 millones de pollos al mes. Es la primera avícola del país, pero sigue siendo una empresa, ¿qué? Familiar, cerrada, que no cotiza en la ¿qué? En la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Mire, esta compañía tiene una cantidad de maquinaria vieja que se está usando, ¿no? Entonces, mire, hoy el kilo de pollo vale 3.800 pesos, a futuro con el TLC vale 3.500. El gasto vale 2.800 hoy, los costos y gastos. En el futuro va a bajar a 3.500 por efectos del TLC, más o menos el precio. Pero si yo me pongo a valorar toda esa maquinaria vieja y se me vuelve costo atribuido, la tengo que volver a empezar ¿a qué? A depreciar, mi costo se me sube y mi margen se me va a bajar de 1.000 pesos a 150 pesos. Y entonces no es que la DIAN me vaya a decir, oiga, como usted aplicó NIF y usted me cae bien, pague mi impuesto sobre 150. No, señor. Usted va a pagar un impuesto del 30 y, bueno, el 25 más el CRE, dependiendo del año en que esté en el CRE, si el 33 le va a dar 33 o 34, vamos a suponer 34. De estos 1.000 usted va a tener que llevar 340 aquí y aquí, porque es que la contabilidad, el impuesto no va a depender de sus propias políticas, obviamente, o porque la DIAN, la NIF, el 90% de la NIF es autorregulación, quiere decir que usted mismo establece sus propias políticas. Obviamente la DIAN no le va a permitir eso, la DIAN no va a decir, no, tranquilo, deprecie usted como quiera, haga usted como le parezca, clasifíquelo como usted mejor lo crea. No, lo que dice la DIAN es, no, qué pena, mis bases permanecen inalterables 4 años y en Chile les dijeron lo mismo, después les dijeron no, 10, 20 y ya les dijeron no, las bases fiscales van por otro lado, malas. Lo contable es suyo, usted verá cómo lo hace, problema suyo. Ahora, que lo contable pase de lo fiscal, claro que sí, pero en lo que sea común, pero no es que en la autorregulación. Entonces aquí le dijimos a McPollo, a usted le toca cerrar la compañía si se pone a valorar toda esa maquinaria vieja, porque mire el margen que me va a dar menos 190. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque el valorar todo eso me implica volver ¿a qué? A depreciar. Devolvámonos por favor una diapositiva hacia atrás para mirar entonces qué hace una compañía como esa. Una compañía de esas, como esa dice, no, a mí nadie me obliga a planear más allá de 10 años, mi máquina yo creo que van a durar 10 años, la puedo apreciar a 10 años. ¿Qué te pasa? Para nada. Porque estás cumpliendo con la norma tributaria, ¿no? En otros casos te dicen, no, ¿y qué vas a hacer ahorita en el balance de apertura? No, yo no me voy a poner a valorar una cantidad de maquinaria vieja. Papá, primo, un pantaloncillo Leo cuesta 1.000 pesos, un pantaloncillo Leo hoy, cuesta 1.000 pesos. En el mercado está viniendo uno que es león con una henita, pero piratas pues, que vienen de China y los están vendiendo a 800 pesos en el mercado. O sea, a usted le cuesta producirlo 1.000 y en el mercado vale ¿cuánto? 800. ¿Qué pasa si yo me pongo a valorar toda esa maquinaria y la vuelvo a meter en el balance y la vuelvo a depreciar? Te vas a quebrar, así de fácil. Entonces, la gente dice que las NIC quiebran a las empresas, eso no es cierto. Usted venía quebrado de hacía tiempo, porque usted tenía una cantidad de diferidos ocultos y los tenía en el activo, eso es un absurdo. En el balance de apertura ninguna empresa quiebra, máximo porque usted puede ponerse a sobrevalorar activos y entonces le muestra un activo grandísimo. ¿Sí? Pero en la práctica hacia adelante usted va a terminar quebrado porque se va a tener que volver a poner a apreciar en activos que ya depreció. O sea, que se da el golpe en el estado de resultados 2 veces, cuando eso finalmente le aplica así a multinacionales que cotizan en las bolsas y no a usted. Pero mire lo que va a pasar con la valoración de los inmuebles. Ojo, valorar activos, acabamos de publicar un artículo en internet que sale en Actualícese la semana entrante si Dios quiere, que se llama Valorar activos reduce el valor de las empresas. Hay gente que no puede entender que si usted va, porque a la gente le meten también, como hay mucha gente hablando de NIF, como somos demasiados los expertos, toda la gente la tienen confundida. Una de las confusiones que le dicen a la gente es que cuando usted valora activos, usted valora la empresa. Ojo, las empresas no se valoran por el valor de los activos, sino por los flujos de caja descontados. Por el contrario, valorar activos desvaloriza a las empresas. ¿Por qué? Miremos el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola vendió 20.000 millones y necesita activos de 400.000. Tiene un ROA, utilidad sobre activos del 5%.
Microsoft, en cambio, vendió mucho menos de la mitad, casi la cuarta parte de Coca-Cola, 6.000, pero Microsoft no necesita todos los activos, necesita apenas 60.000. Entonces el rendimiento, es decir, vale más en la bolsa Microsoft que Coca-Cola, justamente porque usted cuando va a una licitación pública, usted no le mide en el valor de los activos, usted le mide en los indicadores. Entonces, ojo, porque hay gente que está incluyendo en Bogotá la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, algún conocido tiene un apartamento en Santa Bárbara que le costó algo así como 900 millones y hoy en día, en menos de 5 años, supuestamente vale 2.000 millones. Pero es pura especulación, como lo que sucedió en España y lo que sucedió en los Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se pone a meterle todo eso y la gente le dice, no, es que valora. Entonces, ¿qué hacen las multinacionales? La estrategia es simple. Simple. Viene mal y no valora. No se valoran bienes muebles, por Dios. Maquinaria, en lo posible tampoco. Y los demás les toca, porque si yo cotizo en la bolsa, pero ni siquiera Ecopetrol se puso a valorar acá sillita, porque cuántas sillitas y maquinitas no tendrá Ecopetrol por todo el país. O sea, es una vaina impresionantemente grande, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado porque en el mercado hay muchas mentiras, hay muchos mitos en relación con las NIF, porque las NIF son una estructura financiera que yo defiendo, pero que hay empresas donde no se aplica, y además ni siquiera las multinacionales van a valorar un bien mueble. Por ejemplo, yo llegué a la empresa de acueducto de Villavicencio, que es una de las empresas que asesoramos, y me dicen, oiga, Juan Fernando, es que nosotros tenemos 800 computadores totalmente depreciados. Aquí vino un experto en NIF y me dijo que no era lo mismo un Dell de 16 de RAM que un Hewlett Packard de 32 y que hay que valorarlos aparte. Yo, eso es absolutamente irrelevante. Eso es absolutamente irrelevante si tu computador, si hay uno que tiene 32 y otro tiene 16 de RAM, por Dios. No, pero nos dijeron que nos pusiéramos a buscar las facturas uno a uno hacia atrás. Imagine, usted buscando las facturas de 800 computadores hacia atrás. Yo, por Dios, si usted va a valorar eso, usted usa la exención del costo atribuido, del valor razonable como costo atribuido. Es decir, que lo que usted tiene que hacer es valorarlos hoy, pero no devolverse. Ay, pero es que no es lo mismo. Yo le dije, es que además que el valor razonable es un valor de salida, es lo que me darían si lo fuera ¿qué? A vender. Entonces, si yo voy a vender, si mi computador yo lo voy a comprar, me vale 1 millón, pero yo lo voy a vender allí en la esquina, me dan 300.000 pesos, tenga 16 o tenga 32. ¿Está claro? Entonces yo le digo, cojo un promedio, valores por el promedio, cojo una cotización, un valor de mercado. Además, para eso no hay bolsas, tienes que ir a un nivel 3, tienes que ir a buscarlo más, lo que sea más parecido a la realidad. Y me dijo, sí, un computador de esos vale 300.000 pesos en el mercado si lo fuera a vender. Yo, ok. 300.000 por 800, ¿cuánto da? Da 240 millones de pesos. No es necesario que valores eso porque tus activos valen 150.000 millones. 240 sobre 250.000 da menos del 1. De manera que los computadores yo los podría haber dejado por el mismo valor que tributario. ¿Está claro? O sea, la misma depreciación, el mismo costo sin necesidad de netear nada ni de hacer nada. Salvo, obviamente, depuraciones normales que uno tiene que hacer en la contabilidad todos los días. Pero me dijeron, no, nosotros no le creemos a usted porque nosotros estuvimos en un seminario y un experto en NIF nos dijo que teníamos que valorarlo. Yo le dije, listo, valoren, igual la política es suya. No, claro, no. Cuando ya lo valoró, le dije, bueno, ahora sí vaya y compre el SAP, que es la única que te va a manejar 800 depreciaciones diferentes, porque muchos de los computadores ya venían, ¿qué? Totalmente depreciados y otros venían parcialmente depreciados y usted tiene que continuar con las bases fiscales inalterables. Entonces tiene que cobrar 800 computadores, entonces tiene 800 impuestos diferidos. Y tiene 800 depreciaciones. Pero le digo que si salía a las 9 de la noche, ahora va a tener que salir a la 1 de la mañana por una tontería. Porque si usted lo deja por el mismo costo fiscal, no le pasa nada. No le pasa nada siempre que lo justifique en una política como las que usted puede encontrar en Internet, donde hay muchos en Internet. Busque nada más en Internet, en Google. Busque si valorar la empresa. ¿Por qué valorar la empresa? Valorar activos reduce el valor de la empresa. Búsquelo así, verá, que encuentra modelos hasta de política donde le dicen ¿cómo justifico yo en una política para que los bienes muebles se me queden por el mismo ¿qué? Valor? No se pongan a comer cuento, porque tributariamente, si tú te pones a valorar 800 computadores y te pones a depreciarlos nuevamente, vas a bajar tu utilidad comercial, pero no vas a bajar tu utilidad ¿qué? Fiscal. Entonces, ojo, porque hoy en día le están incluyendo la burbuja inmobiliaria a la valoración. Entonces, conclusión, mueble no se valoriza, uno eso normalmente lo justifica en lo que les dije ahorita, maquinaria en lo posible no, e inmueble sí, pero no le meta la burbuja inmobiliaria. En el tema fiscal puntualmente, yo tengo que tener cuidado de revelar ciertas cosas que no se deberían revelar. En conclusión es, si usted tiene unos activos, usted tiene unos ajustes pequeños, como pues usted los hace de una vez bajo norma local.
unas cuentas por cobrar pequeñas, ese tipo de cosas, usted las hace de una vez bajo norma local. Entonces, ¿cuántos libros tiene? Uno, porque pues tu contabilidad está ya de acuerdo a NIF. Mientras usted sea una persona organizada que tiene una contabilidad, pues ya está en NIF. Por ejemplo, alguien me decía es que las cuentas a cobrar a más de 6 meses hay que trasladarlo presente. No, otra empresa dijo, no, yo a los 6 meses la provisiono totalmente. No te va a pasar nada, salvo que cumplas con la norma tributaria que te dice que solo puedes deducir el 5%, el 10 o el 15%, y eso sigue así en todos los países de Latinoamérica. No le va a pasar como un amigo mío que me llama y me dice, Juan Fernando, no he podido dormir. Y yo digo, ¿por qué no he podido dormir? Es que, mire, nosotros reportamos el ESPA a las supersociedades, teníamos un terreno en Guatavita, por allí, por un pueblito, y ese terreno nosotros no lo usamos, y se nos olvidó reportarlo como propiedades de inversión. Es decir, que en el reporte del ESPA lo reportamos como propiedad, planta y equipo. Y me preguntó, ¿cuántos años de cárcel da eso? ¿Cuántos años de cárcel da eso? Ninguno. Porque para la DIAN sigue siendo ¿qué? Propiedad, planta y equipo. Ellos no, pues lo que tiene que ser en el próximo informe, pasarlo a propiedad de inversión, ¿cierto? Pero digamos que uno sí debe crear ese tipo de ajustes, sobre todo reclasificaciones, ¿no? Entonces, si son valores, ajustes pequeños, usted los ajusta de una vez bajo norma tributaria. Y si son ajustes grandes, hay que saber buscar alternativas para no generar diferencias con la parte fiscal. Por ejemplo, la taxonomía, que son las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en la taxonomía yo debo entender lo siguiente, hay 3 taxonomías. La primera es, si, ojo, la contabilidad del comprador depende del vendedor. En la NIF, usted no tiene que mirar cómo contabiliza usted, sino cómo contabiliza el otro. Por ejemplo, yo le pagué el predial a la alcaldía de Bogotá, entonces la alcaldía de Bogotá lo reconoce como un ingreso, por lo tanto para usted tiene que ser un ¿qué? Un gasto, eso sí es fácil, y por lo tanto no existen los activos diferidos, es un gasto para usted. Ahora, cuando el vendedor no me ha entregado el bien o el servicio, entonces según NIF, él tiene que reconocer un pasivo, y yo debo reconocer una cuenta por cobrar. Eso está clarísimo en la NIC 1, párrafo 78C, donde dice, los anticipos son cuentas a cobrar. ¿Por qué? Porque el otro lo lleva un pasivo. Por ejemplo, si usted paga un arrendamiento anticipado 12 meses, entonces usted dice, efectivo al crédito 12 millones, 1 millón por mes. ¿Y quién tiene que contabilizar el que recibió la plata? Un pasivo, porque todavía no te ha prestado el servicio. Entonces usted no lo lleve un gasto recibido por anticipado en la 1705, porque además aquí no interesa la cuenta. Lo que tiene que llevarlo es a una 1330, o sea, una cuenta por cobrar y amortizarlo. Y entonces no tiene ningún lío. Y ojo, porque eso mismo se puede aplicar incluso en seguros. Porque las compañías de seguros, cuando usted le paga un seguro, ella lo lleva al pasivo. Y usted lo puede llevar fácilmente a una cuenta por cobrar. No tiene ningún lío, porque se puede entender como un anticipo. Tan es así que así lo hacen muchas compañías multinacionales. Entonces una compañía como por ejemplo el Grupo Envía, que me dice que yo tengo 1000 tractomulas y tengo que pagar un seguro que vale 10 millones para cada una. Y entonces me vale 10.000 millones, me están diciendo que lleve eso al gasto, que porque ahora los diferidos no existen. Sí, pero es que, no, ojo, porque es que te están diciendo mal, eso es una cuenta por cobrar. Entonces me dice, es que la publicidad, ¿cómo se contabiliza? Hombre, pues la publicidad se lleva al gasto si el otro ya me pasó el comercial por la televisión. Pero si yo le pago a RCN un contrato de publicidad y se lo pagué de manera que anticipada, y RCN no me ha prestado el ¿qué? El servicio, entonces usted dice, no, para RCN un pasivo, yo lo toco como un anticipo y lo llevo una cuenta por cobrar y lo amortizo, no tiene ningún lío. Esa es la segunda taxonomía. Y la tercera dice, si el otro me entregó el bien o el servicio, tiene un ingreso, pero si yo no lo he consumido, porque acuérdate que el de arriba decía, le repito el primero, si el otro me entregó el bien o el servicio, tiene un ingreso, y yo ya lo consumí, entonces yo tengo un gasto. Pero si yo no lo he consumido, yo tengo un recurso controlado, y por lo tanto lo puedo llevar al activo. Por ejemplo, yo compro un camión, ¿cómo lo contabiliza el que recibe el camión? Pues el que me entregó el camión como un ingreso, ¿no? Y yo lo contabilizo como un camión, no lo tengo que llevar al gasto porque yo todavía no lo he ¿qué? No lo he consumido. Pero esto lo puedes hacer también tributariamente y tú no tienes ningún lío. Tú unificas eso contable y fiscalmente y no vas a tener ningún lío. Por ejemplo, en el tema de activos tangibles e intangibles, hay gente que tiene el software reconocido dentro de la cuenta. Mucha gente tiene, pues lo he visto en muchas empresas que tienen software reconocido dentro de la 1710. No, es que según la NIC el software es un activo intangible, porque es un derecho de uso, una licencia, por ejemplo, una licencia minera, un cupo de taxi, todo eso se puede reclasificar intangible y lo puede llevar así también desde el punto de vista ¿qué? Tributario, pues que lo tiene mal clasificado bajo norma local. O el siguiente, los recursos contra papelería para varios periodos es inventario, ojo, es inventario para NIF.
es inventario. Por ejemplo, cuando le hicimos el diplomado de la vivienda, que lo hicimos con la Universidad Externado, creo, y en Bancolombia nos pasaba exactamente igual el diplomado que le dictamos con la Universidad Javeriana. Me decía, nosotros compramos papel chequera, y el papel chequera lo compramos para 3 años, y nosotros le dimos el apellido de diferido. Entonces vino un experto y nos dijo que debíamos de bajar a eso y al gasto por 500 millones de pesos en eso. Pero entre más ajustes usted genere y más diferencias genere con la parte tributaria, allí es donde se le van a generar 2 libros, que es muy bonito decirlo en teoría, en la práctica llevar 2 libros es un cuento. ¿No? Claro. Y máxime cuando son 800 computadores que usted se va a poner a llevarle 2 vidas útiles. Pasemos a la siguiente, por favor, para ir terminando. Pasémosla, por favor. Esto es una diapositiva, así como esas que le han mostrado aquí, que no la lee nadie, que está ahí, es como ya vamos terminando para que... Sí, a veces le pasa a uno eso. Yo a veces presento unas diapositivas que no las lee nadie, ni se pejo para qué. Entonces yo le voy a decir lo mismo que le han dicho los demás conferencistas, se las dejo ahí a manera informativa. Claro, porque eso no se ve, entonces uno queda a poner a leer eso. Pero esta diapositiva le va a ser útil porque resume los principales ajustes que usted debería tener en cuenta en NIF. Y se lo voy a decir así muy rápidamente, le voy a decir 2 cositas importantes. En NIF yo no puedo ni adelantar gastos, ni atrasarlos, ni adelantar ingresos, ni atrasarlos. Porque precisamente la NIF se preocupa mucho por eso. La NIF se basa en el balance. Pero la definición de ingresos y gastos son variaciones de activos y pasivos. ¿Y por qué la NIF se preocupa tanto? Porque usted no adelante ni atrase ingresos ni gastos. Porque son entidades que cotizan en la bolsa. Y si usted se pone a reconocer un ingreso en un periodo que no es, o un gasto, es decir, una variación de un activo o un pasivo, pues entonces perjudicas a los inversionistas. Entonces, en la parte izquierda dice, oiga, ¿cuáles son las formas en que usted adelanta gastos? Por ejemplo, depreciando una máquina en 10 años y de pronto dura 25, especialmente en entidades cerradas. Y bueno, hay una cantidad ahí, pero voy a concentrarme en el último para finalizar, que es el de los ingresos. Ojo con los ingresos. La NIF dice, solamente se reconoce el ingreso cuando usted haya entregado el bien o el servicio, no cuando haya emitido la ¿qué? La factura. Es cuando usted haya entregado el bien o el servicio. Y uno se pregunta por qué. Si usted no piensa como inversionista, usted no va a entender la NIF. Y sobre todo si no piensa como inversionista minoritario. Resulta que si yo en una empresa multinacional que cotiza en la bolsa, o en una pyme, siendo pyme una compañía que no cotiza en bolsa, pero que tiene un amplio número de inversionistas minoritarios y de terceros que se pueden ver perjudicados. Supóngase que una empresa de esas en diciembre emite una factura, y eso pasa mucho aquí en Colombia, y nos pasó precisamente en Mapollo. Llega el ejército y le dice, oiga, mándeme una factura de 800 millones de pesos de venta de pollo, pero la mercancía me la entrega por favor en febrero. O sea que la factura está en ¿dónde? En diciembre. ¿Y el costo cuándo va a quedar? En febrero. ¿Por qué eso es grave? Porque el inversionista que está en diciembre queda con los ¿qué? Con los ingresos, si usted se pone a reconocer ingresos sin haber entregado la ¿qué? La mercancía. En cambio, el inversionista que llega en enero o en febrero, le va a tocar asumir los ¿qué? Los costos de la entrega de la mercancía. Pero resulta que Mapollo es una entidad cerrada de familia donde el socio no cambia de un periodo a otro. ¿Qué pasa? Le pregunto yo a usted. Si usted esa factura de 800 millones la deja en el ingreso, porque bajo NIF, ojo lo que le toca hacer y lo que se pusieron a hacer en el software. Dijeron, no, para la NIF, para la DIAN hay un ingreso en diciembre 31 sí o sí, porque ya emití la ¿qué? La factura y tengo que pagar IVA y todo. O sea que en el libro tributario hay un ingreso. Eso en SAP se le llama, en el SAP se le llama el documento MIRO, o sea, hay una causación del ingreso. ¿Ok? Pero no hay, y en enero, pero en NIF me toca reversar ese documento MIRO en diciembre porque para la NIF no hay ingreso. Y eso es muy fácil decirlo, vaya, hágalo con un mundo de transacciones y hágale el seguimiento. Y en enero o en febrero, cuando entregue la mercancía, entonces hago lo que llama el documento MIGO, es decir, la salida del almacén, donde sí reconozco un ingreso para NIF, pero no para la norma tributaria, porque para la norma tributaria ya quedó en diciembre. Entonces yo le decía, oiga, diga, ¿usted quién le va a venir a preguntar aquí si usted le entregó o no le entregó esa mercancía al ejército? ¿Quién te va a preguntar? Y además eso lo he hecho siempre. Además al ejército sí le estás entregando mercancía en diciembre, le estás entregando la de octubre, porque el ejército hace esa práctica de manera que recurrente, porque es una entidad pública que necesita legalizar el presupuesto. ¿Está claro? Entonces, en una multinacional usted no puede hacer eso, pero en una entidad cerrada, si yo emito la factura en diciembre y lo declaro como ingreso, la DIAN me va a decir que no.
Le pregunto, ¿la DIAN le va a poner algún problema porque usted le declare el ingreso en diciembre? O olvídate, para la DIAN es mejor. Pero usted pone a hacer una cantidad, usted que es que para los inversionistas minoritarios que no tiene. Los inversionistas minoritarios que cotizan en la bolsa y que están en un amplio número, no los tienen. Entonces uno tiene que tener cuidado porque hay gente que precisamente le estaban diciendo que tenía que parametrizar y una cantidad de cosas que realmente no le van a aplicar. Y finalizo diciendo lo siguiente. Lo contrario es lo que se llama el avance de obra. Le dice la norma internacional que puede pasar lo contrario, y es que yo haya prestado el servicio, pero que no lo haya facturado. ¿Estamos claros? Y eso pasa mucho con entidades de transporte, con IPS. Eso es el pan de cada día. O que no le reciben la factura, porque resulta que a usted muchas multinacionales le reciben facturas hasta el día 20. Y del día 20 para adelante usted le tiene que seguir prestando ¿qué? Servicios, por ejemplo, de transporte o de petróleo, en venta de petróleo, etcétera. Y no le reciben la factura y no hasta el otro año. Entonces viene el problema de los hechos posteriores al cierre. Entonces, ¿qué le están diciendo a las empresas en el mercado? Le están diciendo, mire, por aplicación de NIC 10, hechos posteriores al cierre, y de NIC 18, usted en diciembre tiene que reconocer el ingreso, aunque no lo haya, ¿qué? Facturado. O sea, aquí está en el lado contrario, como dijo la reina. Del mismo modo, pero en sentido contrario. O sea, cuando usted, ¿qué? Cuando usted entrega el servicio, pero no lo ha alcanzado, ¿a qué? A facturar. Entonces me dijeron a una empresa, oiga, mire, nosotros somos una empresa que vende plásticos, bolsas de plástico aquí en el centro de Bogotá, ¿no? Y nosotros normalmente entregamos entregamos la mercancía, pero no la facturamos, sino que entregamos una orden de pedido y en enero la facturamos. ¿Estamos claros? Según la NIF, y eso pasa con el 98% de nuestras ventas, o el 100%, tal vez. Y entonces, según la NIF, yo tengo que reconocer el ingreso en diciembre, pero ¿cómo veníamos? Lo veníamos reconociendo en enero cuando lo facturamos. Entonces yo le digo, ojo, artículo 28 del Estatuto Tributario. Usted paga impuestos por la factura o por la realización, lo que suceda que primero. Es decir, que si yo me pongo a hacer ese ajuste de NIF, cuando yo soy una empresa de plásticos por ahí en el centro, que es de una empresa familiar, el inversionista minoritario es el hijo del dueño. Entonces yo no estoy en la bolsa ni tengo un amplio número. Entonces si yo me pongo a reconocer esos ingresos, ¿qué me pasa? Me va a caer el ICA y por supuesto que tengo que pagar renta por el artículo 28, donde la DIAN. Entonces yo le digo, no, pues ¿y a usted quién le va a preguntar cuándo entregó eso? ¿Y quién le va a venir a revisar? O sea, eso es muy difícil que a usted se lo compruebe. O sea, usted si sigue manejando la contabilidad como lo venía haciendo, en ese tema de ingresos, ¿qué le va a pasar? No le pasa absolutamente nada. Entonces uno tiene que tener cuidado porque las NIF son muy importantes y obviamente en las NIF hay muchas cosas muy valiosas. Yo le digo a la gente, si usted aplica NIF, usted va a tener una contabilidad mucho más realista, por supuesto le va a ayudar a tomar decisiones, pero hay muchas cosas que se manejan internamente. Por ejemplo, alguien me decía, ay, pero es que los 800 computadores de la empresa que usted dice del Llano, de Villavicencio, es que hay que valorarlos para que el dueño sepa que los tiene. Digo, ¿cómo no vas a? Usted lo pasa en un Excel. Es como cuando usted tiene una cocedora en una empresa. Me decían, es que el dueño quiere controlar la cocedora por número de cédula. Yo, listo, eso se puede hacer si quiere, pero manéjelo en un Excel. No por eso tengo que llevarlo a la propiedad ¿qué? Delante de equipo. No es que porque esos son controles de carácter administrativo. Entonces, el hecho de que yo tenga 800 computadores y que los quiera ver, pues los tengo en un Excel, en un informe interno, pero no necesariamente lo tengo en la información externa, porque es que la NIF se hizo para usuarios externos, ni pymes para P8, dice para usuario externo, no es para el administrador siquiera, que el administrador es una parte relacionada entre lo que se llama el gobierno corporativo. Pues ¿sí? Y hablando de partes relacionadas, si uno se va a ir de la NIF 24, yo voy a escribir un artículo en estos días que se llama La NIF y mi suegra, porque la NIF 24 dice que usted tiene que revelar todo lo que le venda a partes relacionadas. Entonces, si yo tengo una empresa de transporte y mi suegra vive en Bucaramanga y yo mando un vehículo, o digamos un transporte de Bucaramanga vale 200.000 pesos ir y traer a una persona, digamos, pero a mi suegra le cobro 20.000 o no le cobro nada porque es mi suegra, ¿no? Entonces, según la NIF 24, yo tengo que revelar a quién le vendí, que sea parte relacionada, por qué le vendía un valor inferior al qué, al mercado, ¿cierto? ¿Cuál era el valor de mercado? ¿Cuál margen dejé de ganar? Y todo eso lo tengo que meter en unas revelaciones. ¿Por qué? Porque obviamente si usted está en la bolsa, y estamos hablando ya de una empresa de transporte que está en la bolsa, y si usted es socio minoritario, yo no puedo vender a valores inferiores a los de qué,
A los de mercado también me toca revelar todo eso a los inversionistas minoritarios. Pero si yo soy una empresa cerrada y le quiero vender a mi suegra en esas condiciones, ¿por qué lo tengo que revelar en los estados financieros? Además, vaya a la nota de la NI 24 y era como 10 páginas. Solamente revelando partes relacionadas a las operaciones que estoy siguiendo. Yo digo, ¿y para qué? En una empresa cerrada, si yo soy el dueño de mi empresa de transporte y yo le vendí a mi suegra 20.000 pesos, alguien me va a decir, ¿y a usted qué le importa? Yo le vendí. Y la quise traer gratis si quiero, ¿o no? Precisamente por eso es que la NIF no le aplica a todas las empresas. Que nos va a ser útil en temas como el efectivo. Claro, pero es que uno siempre debe tener las contabilidades, pues lo más. Y uno por eso tiene que ser muy prudente en analizar los efectos tributarios. Porque entre menos diferencias usted tenga, mejor. Y entre menos afecte el patrimonio, la utilidad retenida, mejor. Porque vas a tener un patrimonio fiscal y uno NIF que se te va a permanecer de aquí en adelante de manera hasta que la empresa liquide. Ojo. Entonces uno no puede generar diferencia en el patrimonio. Y uno no puede ser ingenuo. En estos días me llama alguien y me dice, no, es que nosotros somos la misma muchacha del restaurante de Girardot. Me dice, no, es que nos dijeron que teníamos que llevar todo por componentes. Yo tengo una estufa, ¿cómo la descomponetizo? Yo, por Dios, si la descomponetización es un problema de medición posterior. No, me están vendiendo un estudio para descomponetizar eso. Y yo, me están robando la platica, amiga. Otra me llama que fue compañera mía de la Universidad de Antioquia y me dice, Juan, yo soy contadora de un tipo que el tipo fue narco, se fue a Estados Unidos, ya pagó la pena, le cobraron tal vez 8 años de pena, él quedó con algún dinero, pero él no puede ir a Colombia, porque si viene a Colombia, pues él delató a mucha gente, ¿no? Él no puede ir a Colombia. Entonces él tiene una empresa aquí, pero no aparece el nombre de él, aparece de una familia, papá y mamá. Entonces es una empresa familiar, no es una empresa que cotiza en la bolsa. ¿Estamos claros? Y ellos viven en España, los que aparecen como dueños, viven en España. Y aquí en Colombia estamos los trabajadores. Y me dijo, mire, la empresa consiste en lo siguiente, somos 50 bodegas. No, perdón, 150 bodegas. Esas bodegas están en zonas francas, en Barranquilla, en Bogotá, bueno, en varias ciudades del país, especialmente en puertos. Esas bodegas están totalmente, ¿qué? Depreciadas. Me dijo, el problema es que cada una de esas bodegas, hoy en día, cada una de esas bodegas puede valer fácilmente 10.000 millones de pesos. De manera que si yo la valoro en el ESMA, paso de 0 a 1.5 billones de pesos en activos. ¿Qué hago? Y me dijeron que es que yo las tenía que valorar. Yo le dije, primero, la DIAN no le va a aceptar valoraciones porque la DIAN no le va a permitir que vuelva a empezar a ¿qué? A apreciar. Esas valoraciones son financieras, se le vuelve un costo atribuido, pero tus bases fiscales permanecen, según lo dice la ley. Y no solo hasta el 2018, sino en adelante. Entonces le dije, ojo, si usted lleva esos 1.5 billones, le va a caer la CIA, la DEA, el DAS, que ya lo liquidaron, y lo más importante es que le va a caer la guerrilla y los paramilitares, porque ¿cómo va a presentar usted 1.5 billones en el balance? Pero esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Pero muchas de las cosas usted las puede manejar de manera que interna, información interna, porque ustedes son empresas cerradas. Entonces la NIF, ¿por qué se le pusieron a todo el mundo? Si es que la NIF no le aplican a todo el mundo. Y cuando usted va, como le digo, a Ecuador, a Chile, a Perú, que ya se fueron primero que nosotros, donde ya pasó el boom, la gente dice que aplica NIF, pero en todo lo que tiene que ver con estimaciones sigue aplicando la norma que tributaria. Entonces por eso porque la gente sigue depreciando a 5 y a 10 años las máquinas. Y hasta los edificios los deprecian en 20. Y uno dice, ¿y usted para qué? No, porque es que la NIF me dice que yo ponga mi política y yo puse la misma tributaria, no me pasa absolutamente nada. Entonces, yo no le estoy diciendo que no haga nada, le estoy diciendo es que piense muy bien y analice muy bien y no coma tanto cuento, coma carne. Porque finalmente, nos guste o no, en las entidades pequeñas se terminará imponiendo lo que diga quién, la norma ¿qué? Fiscal. Y desafortunadamente es así. Y vaya a los países que ya han adoptado NIF a ver si no pasa exactamente lo mismo en las empresas que no cotizan. Las empresas chiquitas no pueden llevar 2 libros. A ver si en Perú llevan 2 libros, en Ecuador, que se fueron primero que nosotros en Chile. Llevan un solo libro porque lo que hacen lo hacen para los 2 sistemas, independientemente de que eso sea deducible o no sea deducible. Entonces, yo tengo una cuenta de 10 millones incobrable, pero de baja y no me la deduzco. Ahora, el otro problema es que hay cosas que, como le digo, le va a tocar dejarlos como está. A veces hay que ser consistente en el error, como le decía yo a la empresa de los 25.000 millones de pesos en inventario, sea consistente en el error. ¿Sí? Es mejor que quede callado y lo vaya bajando gradualmente tributariamente porque no te vas a meter en un lío. Entonces, hay además un artículo que lo invito a que lo mire en internet que se llama sobre el 99% de las copropiedades no aplica NIF, aplica NIF, una sola I simplificada.
Y eso lo puede hacer usted mismo, ahí hay algunos trucos para eso, porque hay gente que le están cobrando un mundo de plata y le piden que cuota extraordinaria, y ni siquiera le dicen que es la NIF con una sola I, le dicen que es con 2 Is. Es que para que aplique la NIF, menos mal algunos hemos hecho bullying y le hemos dicho, oiga, no se debe robar la platica, porque yo soy un defensor de la NIF en entidades que lo requieren. Hay mucha entidad que realmente, no porque uno se oponga a las NIF, todo lo contrario, pero una camisa, como le digo, de un gordísimo no le va a servir a usted es muy flaco, y usted se va a ir a caminar con eso y se va a caer en la esquina. Y por eso mucha gente en el año 1993 empezó a aplicar, porque en el 93 ya vivimos esto, lo que pasa es que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, y en el 93 algunos empezaron a llevar 2 vidas útiles, y en el 94 dijeron, no, yo ya no hago eso porque a mí la DIAN me lo sigue pidiendo así. Entonces, eso va a pasar también aquí. Ahora que hay que esperar que pase el boom, porque boom también sucedió con el XML. Cuando salió lo de XML, traían gente de Perú, de Chile, perdón, de Perú, de Argentina y de Ecuador, y también chilenos, que para que nos enseñaran a aplicarle el XML de medios magnéticos de la DIAN. Finalmente tengo que sacar un prevalidador, porque pues, igualmente todo el mundo va a tener que aprender a hacerlo. ¿Estamos claros? Pero pues es lo que le aplica. Entonces, desafortunadamente, las empresas que se fueron primero han botado más plata. Hay gente que ni siquiera ha hecho nada. ¿Estamos claros? Y yo no estoy diciendo que no haga nada, lo que estoy diciendo es que hay gente que ni siquiera ha hecho nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que se fueron primero, ya después les están diciendo, no, pero así no era. Fue por cooperativas que se fueron y después el Estado les dijo, no, los aportes de las cooperativas siguen siendo pasivos, entonces se ponen a hacer aplicaciones y cosas en el sistema que después les van a decir que no. Como sucedió con el ajuste por inflación, que después se lo eliminaron. No le estoy diciendo que con eso que la NIF la vayan a eliminar, todo lo contrario. Es que NIF ya nosotros tenemos desde el 93. Las diferencias tampoco es que sean tan grandes. Lo que pasa es que hay mucho terrorismo contable. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado. Yo le agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga y que le vaya muy bien.